para llegar a la definición del teorema de conservación de la energía mecánica, vamos a comenzar nuestro estudio con dos cantidades físicas nuevas que son energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Para ello vamos a recordar algunos conceptos importantes que vimos en la parte de trabajo y energía. Si recordamos, la energía es toda causa capaz de realizar un trabajo. ¿Qué significa? Que si no hay energía, no puedo realizar un trabajo, así de simple. Por otro lado, si nosotros realizamos un trabajo, este trabajo puede ser transformado en un tipo de energía. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en la diferencia entre lo que es estas energías con la energía cinética. Para ello vamos a recordar lo que vimos con relación al teorema del trabajo y la variación de la energía cinética. Si recordamos, dijimos que el trabajo total era igual a el cambio o la variación de la energía cinética. Esta energía cinética, a su vez, la definimos como un medio de la masa por la magnitud de la velocidad elevada al cuadrado, o que le vamos a llamar simplemente rapidez. Si recordamos, esta energía cinética la asociamos a un cuerpo, por ejemplo, un automóvil en movimiento, el cual va a tener una rapidez. Debido a esta rapidez y a la masa del cuerpo, podemos calcular a su energía cinética como un medio de la masa por la rapidez de la partícula elevado al cuadrado. ¿Cuál va a ser la diferencia importante entre estas dos cantidades? Bueno, esta energía cinética puede asociarse a cuerpos considerados como partícula, mientras la energía potencial gravitacional y energía potencial elástica no pueden ser considerados como una partícula. Estas energías se tienen que dar para lo que vamos a llamar sistema de partículas. ¿Qué significa esto? Que estas energías van a depender de la configuración o de la posición que tengan las partículas en este sistema. Ahora bien, vamos a ver por qué decimos esto de las diferencias. Vamos a suponer nosotros que tenemos un objeto, por ejemplo, un bloque en el suelo, ¿sí? Si a este bloque lo queremos ya llevar de esta posición a una posición cualquiera, es decir, a una altura h, entonces podríamos decir lo siguiente. La condición para esto es que este bloque lo vamos a mover desde el reposo muy lentamente y vamos a decir que con rapidez constante, de tal manera que se cumpla la primera ley de Newton. Vamos a ignorar un poquito la pequeña aceleración que va a tener el cuerpo a partir del reposo cuando empiece su movimiento ascendente, pero vuelvo a repetir, de manera muy lenta. Si nosotros observamos, a medida que el cuerpo vaya subiendo, vamos a tener que aquí la fuerza externa sobre este cuerpo va a ser nuestra fuerza de gravedad, y para que vaya ascendiendo tenemos que aplicar otra fuerza externa que precisamente le vamos a llamar externa, valga la redundancia, y como esto va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, podemos asociar aquí la primera
ley de Newton, de tal manera que la sumatoria de estas dos fuerzas, ¿cuánto va a ser? Pues tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? Que la magnitud de esta fuerza y la magnitud de la fuerza externa tienen que ser iguales. ¿Eso qué significa? Que si nosotros consideramos a este cuerpo como una partícula, esta sería nuestra configuración. Ahora, ¿cuál va a ser la incongruencia? Vamos a calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas y vamos a ver cuál es el trabajo total. Entonces, si decimos nosotros lo siguiente, el trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Como la fuerza es constante a través de una trayectoria recta, sabemos que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza, ¿sí?, por la magnitud del desplazamiento, que en este caso podríamos decir que aquí tendríamos un desplazamiento que podríamos expresarlo como delta R, ¿sí?, si es que nosotros consideramos aquí nuestro sistema de referencia X y nuestro sistema de referencia Y. Entonces, aquí tendríamos que la magnitud del desplazamiento posiblemente sería esta altura. Y este trabajo sería de signo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad y el desplazamiento van en sentido contrario. Esos son dos conceptos que vimos en la parte de trabajo que no debemos olvidar. Ahora, por otro lado, si nosotros calculamos el trabajo de la fuerza externa aplicada, vamos a ver que esta fuerza externa aplicada, pues como esto se mueve con MRU y aplicando nuestra primera ley de Newton, la magnitud de esta fuerza sería igual a la magnitud de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tendríamos que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a la masa por la magnitud del campo gravitacional, y el desplazamiento, su magnitud, sería nuevamente la altura h. Entonces, esto sería, ¿sí?, si lo consideramos como una partícula. Por lo tanto, si nosotros calculamos el trabajo total sobre esta partícula, vamos a ver que este trabajo total va a ser igual al trabajo hecho por la fuerza de gravedad más el trabajo hecho por la fuerza externa, en donde este trabajo sería menos la masa por la magnitud del campo gravitacional por la altura, más la masa por la magnitud del campo gravitacional por la altura. ¿Esto qué significa? Que nuestro trabajo total simplemente es igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, ¿cuál es la incongruencia? La incongruencia resulta de que nosotros, si consideramos esto como partícula, entonces esto tiene que ver y coincide con nuestro teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos este teorema, diríamos el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética. Si nosotros dijimos, el cuerpo parte del reposo. Y si parte del reposo, entonces su energía cinética inicial, ¿cuánto vale? 0. Ahora, dijimos que el cuerpo llega al reposo. Y si llega al reposo, su energía cinética al final también sería igual a ¿cuánto? A 0. Debe quedar muy claro que no estamos considerando las pequeñas variaciones que tenga el movimiento del cuerpo en relación a la rapidez. Ahora, si nosotros decimos esto, ¿qué significa? Que la energía cinética inicial menos la energía cinética final, pues ambas son igual a 0, por lo tanto, este teorema del trabajo y la energía cinética se cumple para este caso. Esto es, si consideramos a este cuerpo como una partícula. Ahora, ¿por qué digo que en este caso hay una incongruencia? Vamos a ver lo siguiente. Si consideramos a este bloque, ¿sí?,
en la posición máxima, o sea, en su altura. ¿Qué sucede cuando nosotros quitamos la fuerza externa? Bueno, si nosotros quitamos la fuerza externa, entonces la única fuerza que actúa sobre el bloque nuevamente sería la fuerza de gravedad. Y la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando esa fuerza externa deje de actuar? Pues obviamente este bloque empezará a descender y un instante antes de llegar al suelo tendrá una rapidez. Ahora, nosotros vamos a ver que la fuerza de gravedad ahora realizaría un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro desplazamiento, ¿verdad?, iría en la misma dirección y sentido de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, ahora el trabajo de la fuerza de gravedad sería un trabajo positivo, que sería igual a la masa por la magnitud del campo por la altura. Y aquí es donde está nuestra incongruencia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que si el trabajo total para llevar a esta partícula desde esta posición inicial hasta esta posición final es cero, entonces no debía de tener energía. Sin embargo, nosotros vamos a ver que de alguna manera, cuando la fuerza externa desaparece, este objeto empieza a caer y a medida que va cayendo, una energía potencial gravitacional se va a ir transformando en energía cinética. La pregunta es, ¿de dónde salió esta energía almacenada si el trabajo vale cero? Esa es la incongruencia. Entonces, no podemos asociar a la energía potencial gravitacional a una partícula. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la partícula llega a la parte superior, tiene energía. Y si el trabajo es cero, no debería tener energía. ¿Cuál es la respuesta a esta incongruencia? Vamos a verlo a continuación. Procedamos entonces a dar la explicación de el por qué hay una incongruencia para asociar la energía potencial gravitacional a una partícula si el trabajo total nos da cero, para poderlo explicar en función de asociar la energía potencial gravitacional a un sistema de partículas. Para ello vamos a usar un ejemplo que viene en el libro Tipler-Mosca, quinta edición. En este ejemplo se ve un levantador de pesas que hace esta acción de llevar las pesas desde el reposo a una posición máxima. Entonces vamos a hacer el análisis para este caso. Supongamos que las pesas nuevamente parten del reposo. Y si parten del reposo nuevamente, entonces decimos que su rapidez inicial, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, su energía cinética también debe ser igual a cero. Cuando el levantador hace la acción, nuevamente, de mover estas pesas, vamos a colocar aquí la fuerza que aplica el levantador sobre las pesas, y obviamente aquí estaría nuestra fuerza de gravedad, que nuevamente vamos a suponer que esto se está moviendo con rapidez constante, y por la primera ley de Newton, entonces la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta también son iguales. Entonces, estas pesas van a llegar a una determinada altura. Y si nos damos cuenta, pues sucede exactamente lo mismo, ¿verdad?, que el ejemplo que vimos a continuación. Pero ahora, ¿cuál va a ser nuestra diferencia? Que vamos a considerar a
un sistema de partículas en donde vamos a decir que nuestro sistema van a ser las barras de las pesas, que es donde está aplicando la fuerza el levantador, y la tierra. Si hacemos una representación geométrica de esta situación, algo burda, podríamos decir lo siguiente. Aquí podríamos considerar una representación rápida, ¿verdad?, a nuestra superficie, a nuestra tierra. Al final las pesas llegan a esta configuración, donde aquí podemos colocar a nuestro levantador. Y como estamos hablando de un sistema de partículas, vamos a evitar en el sistema al levantador. Lo vamos a sacar del sistema para que sea un agente externo. Entonces vamos a decir que aquí vamos a tener un sistema de partículas que sería la barra de las pesas y la tierra. Ahora, vamos a recordar un poquito lo que vimos en los diagramas de cuerpo libre. Cuando vimos diagramas de cuerpo libre dijimos, las únicas fuerzas que debemos expresar en un diagrama de cuerpo libre van a ser las fuerzas externas. ¿Cuál es el concepto de fuerzas externas? Las fuerzas externas son aquellas que se aplican sobre un cuerpo en estudio. ¿Y cuáles son las fuerzas internas? Las fuerzas internas son aquellas fuerzas que el cuerpo en estudio aplica sobre su entorno. Esas fuerzas no las vamos a considerar. Entonces, ¿quién va a ser nuestro objeto en estudio? Nuestro objeto en estudio va a ser precisamente nuestro sistema tierra-barra. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas sobre este sistema? Si nosotros vemos, el levantador de pesas aplica una fuerza sobre las barras para levantarlas. Entonces, esa sería una fuerza externa sobre el sistema de partículas. Entonces, esta sería la fuerza. Vamos a ponerlo aquí más gruesecito, nuestro vector, ¿sí?, que aplica el levantador sobre el sistema barras tierra. Es una fuerza externa. Ahora, obviamente, las pesas aplican una fuerza sobre el levantador. Esa fuerza no se coloca porque es una fuerza interna que está haciendo el sistema sobre el levantador. Por otro lado, si vemos aquí abajo, el levantador aplica una fuerza sobre la tierra debido a su peso. Esa fuerza sería por contacto. Entonces, aquí vamos a decir que el levantador aplica una fuerza del levantador sobre el sistema barra tierra, que solamente, pues aquí observamos que está aplicando la fuerza sobre la tierra, pero no la aplica sobre la tierra, sino sobre nuestro sistema de ¿qué? De partículas. Ahora, ¿cuál es la otra fuerza externa? Bueno, el levantador también crea un campo gravitacional, y ese campo gravitacional del levantador aplica una fuerza sobre la tierra de atracción. Entonces, esta sería la fuerza que aplica el levantador debido a su campo gravitacional sobre el sistema barra tierra. Y a su vez, ¿verdad?, la tierra ejerce una fuerza de atracción gravitacional sobre el levantador, pero esa sería ahora considerada una fuerza interna, la cual no vamos a colocar. Ahora, si nosotros hacemos la suma de todas estas fuerzas, vamos a ver que esta y esta en magnitud van a ser iguales por la tercera ley de Newton. Entonces, si hacemos la fuerza neta, si hacemos la suma de fuerzas externas
pero ahora sobre un ¿qué? Sistema. Entonces vamos a decir que la suma de fuerzas externas sobre nuestro sistema va a ser igual a esta fuerza que va verticalmente hacia arriba, más, que sería la fuerza del levantador sobre el sistema barra tierra, más esta fuerza, que sería la fuerza del levantador sobre el sistema barra tierra, más la fuerza que ejerce el levantador sobre el sistema barra tierra, en donde nosotros vamos a ver que estas dos fuerzas, como son simétricas, su suma de fuerzas, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces la única fuerza que vamos a considerar sobre el sistema, la suma de fuerzas que vamos a colocar sobre el sistema, sería únicamente la fuerza que ejerce el levantador sobre el sistema barras tierra. Y por lo tanto, esta fuerza es la única que está realizando el trabajo sobre este sistema. Por lo tanto, vamos a decir que la única fuerza sobre el sistema es únicamente la fuerza que ejerce el levantador sobre el sistema barra tierra. Por lo tanto, si esta es la única fuerza aplicada sobre el sistema, si nos vamos a esta parte, entonces ya no deberíamos representar a la fuerza de gravedad, porque esta fuerza ya no sería una fuerza externa. Sería externa si consideramos a las pesas como partícula, pero como estamos considerando a un sistema de partículas, entonces la fuerza de gravedad sería una fuerza interna, y la única fuerza que estaría realizando el trabajo sobre el sistema sería la fuerza del levantador. Por lo tanto, el trabajo que realiza la fuerza del levantador sobre el sistema barras tierra sería igual a la magnitud de la fuerza, que sería la masa por la magnitud del campo, por nuestro desplazamiento ¿sí? Que sería en el mismo sentido de la fuerza aplicada por la magnitud del desplazamiento. Y ahora sí, este trabajo sobre el sistema precisamente sería nuestra energía potencial almacenada en el sistema, que se transforma en energía cinética. Procedamos ahora a explicar la parte de la energía potencial elástica. Para ello vamos a considerar a un resorte. Un resorte es un sistema que también almacena energía. Entonces, si consideramos a este resorte en su posición de equilibrio o de relajamiento, vamos a decir que al aplicarle un par de fuerzas, por ejemplo, en sentidos contrarios, de esta manera, vamos a decir que estamos comprimiendo el resorte. Por lo tanto, al inicio, antes de aplicar las fuerzas, este resorte no tiene una configuración de energía cinética, es decir, no está asociada. Ahora, como decimos que este es nuestro sistema, entonces cuando se comprime el resorte, una vez que el resorte es comprimido, por la acción de estas dos fuerzas, que recordemos que son fuerzas variables, a lo largo de estos desplazamientos, que le vamos a llamar, en este caso, delta L1, y delta L2, que también en magnitud van a ser iguales. Entonces,
estamos llegando de una configuración de equilibrio en donde, vuelvo a repetir, no tenemos energía cinética asociada y llegamos a una nueva configuración de compresión que igual no tenemos una energía cinética asociada. Si recordamos, lo mismo sucedía con el caso del bloque. El bloque partía del reposo y se movía muy lentamente hasta una altura h. Desde el inicio, el resorte, el bloque no tenía energía cinética asociada. Llegaba a la parte superior y llegaba al reposo, entonces tampoco tenía ninguna energía cinética asociada. Podemos ver que estas dos representaciones son análogas. Ahora, esta fuerza 1 que tenemos aquí, asociada a la compresión, va en sentido contrario a la fuerza 2. Como tienen la misma magnitud, vamos a decir que la fuerza neta externa sobre el sistema va a ser igual a 0. Situación que sucedía también en el bloque. Habíamos dicho que el bloque se movía muy lentamente con velocidad constante o rapidez constante, por lo cual aplicábamos la primera ley de Newton. Y en la primera ley de Newton también aparece esto, que la suma de fuerzas externas tiene que ser igual a 0. Ahora, vamos a ver que en este caso, el trabajo sobre el sistema va a ser igual al trabajo que va a realizar la fuerza 1, que va a ser un trabajo positivo. ¿Por qué positivo? Porque la fuerza 1 va a actuar a lo largo de esta trayectoria o este desplazamiento que va a ser en el mismo sentido. Y vamos a ver que por otro lado, el trabajo de la fuerza 2 también va a ser un trabajo positivo sobre este sistema. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 va a ir en el mismo sentido del desplazamiento. Y por la definición de trabajo positivo, la fuerza y el desplazamiento, si van en el mismo sentido, el trabajo es de este signo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que estas fuerzas externas van a realizar un trabajo positivo sobre este sistema y este trabajo positivo se va a transformar en lo que vamos a llamar energía potencial elástica del sistema. Entonces, más adelante vamos a ver lo que van a hacer ya en forma de nuestro nivel académico, lo que son las funciones precisamente de lo que es nuestra energía potencial gravitacional y nuestra energía potencial elástica. Para dar estas funciones vamos a comenzar a estudiar ahora lo que es el concepto de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas.